Si les parece bien, pues vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, que no sé si se dieron cuenta en el Santoral, pero es un día muy especial. Hoy es día de los tres arcángeles, de Miguel, de Rafael y de Gabriel. De verdad, tres arcángeles muy poderosos, muy amantes de la iglesia, muy al pendiente de lo que nos pase. Sí los, sí los invocamos. Yo los invito a que se vuelvan fans de los tres, de Miguel, Rafael y Gabriel, de verdad, hacen milagros increíbles. Se los digo de todo corazón, a mí me han hecho milagros y protecciones de verdad que la gente no creería. Pues hoy los celebramos a los tres. Claro, sabemos que son siete arcángeles, pero la Biblia solo menciona el nombre de tres, que son ellos: San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Por ahí voy a enviar en el grupo de WhatsApp el escrito sobre los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, muy interesante, para que lo revisen ahí en el grupo de WhatsApp. Pero vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor, como todas las clases, este ratito que separamos de nuestra vorágine, de nuestras prisas, para ofrecérselo a Él, que siga a cargo de nuestra mente en este ratito, que nos dejemos enseñar por su palabra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el estudio de nuestro catecismo, que vamos a comenzar una nueva sección. Como se dieron cuenta, ya terminamos de estudiar los sacramentos, todos y los sacramentales. Es decir, estudiamos todo aquello que nos vuelve cristianos, que nos hace hijos de Dios. Esos son los sacramentos. Pero ahora el catecismo nos va a introducir en la vida en Cristo. Estoy hablando, amigos, de la página 475. E iniciamos una nueva sección del catecismo. Es decir, como diciendo, ya estás bautizado, ya te confirmaste, ya comulgas, o ya te ordenaste sacerdote, o ya tienes todos los sacramentos y sacramentales necesarios. Ahora debes aprender cómo se debe vivir según Cristo, para que tengan sentido los sacramentos y los dones de Dios en nuestras vidas. Así es que vamos a comenzar en el numeral 1691. Y miren, vamos a leer una cita del Papa León I el Magno, que como podrán ver en la imagen, si la pueden ver, él fue el que salvó a la cristiandad de que fuera destruida Roma por el rey Atila de los hunos, que venía directo a destruir Roma y saquear sus tesoros. Y Dios se puso en oración, perdón, el Papa León I el Grande, se puso en oración
y le pidió que lo acompañara con ángeles, arcángeles y el Espíritu Santo. Y salió de Roma a enfrentar a este rey que ya había destruido media Europa, ¿eh? Ya había invadido Italia, Francia, Grecia, todos los países que conocemos. Y entonces el Papa, fíjense, logra convencerlo de que no toque Roma, porque es la ciudad del Dios verdadero. Y le puede ir mal, le sugiere que mejor, pues, siga su camino por otro lado. Y miren, lo convence. Y con este acto, el Papa León I el Magno salvó a la iglesia. Estamos hablando del, por ahí del año 300 y tantos. Y de este León, amigos, salieron todos los papas que se llaman León. Todos son inspirados por este León primero, incluido nuestro León XIV. Nuestro Papa León XIV lo ha repetido. Él venera a este gran Papa por la fuerza que tuvo, también por su predicación. Pero fue, decimos y repito, el primer Papa que llevó el nombre de León, y vaya que resultó buen León. Voy a leer lo que escribió sobre la vida del cristiano este gran Papa. Fíjense, hace 1700 años, cómo la palabra de Dios ha convertido almas durante todos los siglos. Y dice San León Magno, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a que, recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. En eso nos convertimos, repito, ya cuando tenemos todos los sacramentos. Bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio, orden, y hasta llegar, como ya decíamos, hasta las exequias. O sea, los sacramentos nos prepararon para vivir como cristianos, para entenderlo de otra manera. No para vivir como se nos pegue la gana, como pasa con millones de personas, ¿verdad? Que reciben el bautismo, la primera comunión, la confirmación, pero solo como los diplomas de la escuela, ¿verdad? De la primaria y secundaria. Jamás los practican, nunca vuelven a misa, jamás se confiesan. Pues miren, amigos, eso pues, no sirve absolutamente de nada para el alma. Un alma que vive así está perdida. La engañó el demonio. Si ya tenemos los sacramentos, ahora hay que ponerlos en práctica. Y por eso nos advierte este gran Papa que debemos que participar de la naturaleza divina que ahora tenemos. Ya no somos del mundo, nos lo dijo Jesús, recuerden. Ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y ya hemos dicho, ¿qué es el mundo? Pues todas las ideas perversas que circulan, las ideologías, el aborto, la comunidad LGTB, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso es el mundo. Y Jesús nos advierte que no debemos nosotros involucrarnos con ese mundo, allá ellos. Dios hará justicia con ellos y con nosotros. Pero tenemos prohibido involucrarnos en eso. Si es que ya vivimos en Cristo, como dice aquí el catecismo. Si sigo viviendo según me pegue la gana, pues de esto no tiene sentido nada de lo que estoy leyendo. O sea, debe haber una conversión, debe haber un cambio. Como dice aquí el Papa,
entiendan el valor que han adquirido. Fíjense, acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Es decir, antes del bautismo, pues vivimos en las tinieblas. Antes de comulgar, ya teniendo edad, también vivimos en las tinieblas. Si no me confieso nunca y tengo pecados graves y mortales, vivo en las tinieblas. Si no pongo en práctica los sacramentos, entonces ¿de qué sirven? Perdón por expresarlo de esa manera sarcástica. No, por ejemplo, el bautismo me hace hijo de Dios. La confirmación me hace que ya con mi razón rechace yo al mal, al diablo. Con la comunión comienzo a comer la carne y la sangre de Cristo, que dice Carlo Acutis es la autopista al cielo. Pero si comulgo cada que voy a misa, si no, ¿de qué me sirve? De nada. Si no ayuno nunca. Miren, no estoy practicando mi religión. Por eso la vida en Cristo implica todo esto. Practicar los mandamientos que me da mi madre iglesia, que es maestra, madre, consoladora, enfermera. Todo eso es la iglesia para nosotros. Pero nos invita a que seamos obedientes a ella, que guardemos sus mandamientos, que son los 5 que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero si no los practicamos, pues en lugar de volver los mandamientos en nuestra vida, los volvemos un anuncio más, ¿verdad? Que sale en las redes, o en Facebook, o en YouTube. No, cuidado. A Dios hay que tomarlo en serio, amigos. Como adultos que somos, como padres de familia que somos. Si no tomo a Dios en serio, pues entonces mi fe va a estar totalmente pobre, frágil. Se va a romper con cualquier tentación, con cualquier mala respuesta que reciba. Pero sigue diciendo el catecismo numeral de 1692. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación, y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios. Antes no lo éramos. Como lo dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Y nos hace también partícipes de la naturaleza divina. Fíjense, los sacramentos. Como lo dice nuestro primer Papa San Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo, como lo pide San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello. Y en efecto, si yo guardo los mandamientos, obedezco lo que me pide Dios, pues eso mismo me va a capacitar al practicarlo. Ya decíamos que como todo arte, el amor es un arte, también la fe, hay que practicarla. Si no practicamos la fe, pues entonces, como dice Santiago, está muerta. Recuerden que para salvarnos no basta con ir a misa, rezar, orar. Todo eso es muy importante, ¿eh?
Todo eso es vital. Pero que lo que nos va a salvar al final de cuentas en nuestro juicio personal van a ser nuestras obras de caridad, nuestras obras de misericordia, darle pan al que tiene hambre, agua al que tiene sed, ropa al que anda desnudo, visitar a los enfermos en los hospitales y visitar a los presos en la cárcel. Miren, dar buen consejo a los extraviados. Esas son las obras de misericordia que sí van a salvar. Lo dijo Jesús, recuerden. Bienvenidos benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber, etcétera. Y recuerden que dicen aquellos, Señor, yo nunca te había visto. ¿Cuánto te di de comer y de beber? Y dice Jesús, cuando lo hicieron con cualquier ser humano que lo hicieron conmigo en persona. Porque era yo disfrazado, ¿verdad? Pero recuerden que también les dice a los malvados, aléjense de mí, malditos a la izquierda, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, me vieron desnudo y no me ofrecieron ropa. Miren, esto es verdad. Nunca veamos un menesteroso y lo dejemos ir con las manos vacías, porque es Jesús disfrazado, ¿eh? Ni seamos de los que distinguimos a quién ayudar y a quién no. Jesús dice, al que te pida, dale. ¿Por qué? Pues yo lo estoy poniendo frente a ti, no es coincidencia, ni buena suerte, o mala suerte. Al que te pida, dale, dice nuestro Señor Jesús. Y si prestas, dice, no cobres interés nunca. Miren, eso es lo que requiere la vida del cristiano que estamos viendo ahora en el catecismo. Poner en práctica aquello aprendido, como lo dijo Jesús al final del Sermón de la Montaña. Quien escuche mis palabras y las ponga en práctica, ese es el que va a recibir todo lo ofrecido aquí. Pero el que escuche mis palabras y no las ponga en práctica, le va a ir súper mal. Va a terminar en la ruina. Y miren, es Dios quien lo dice. No un filósofo, no un gran pensador humano, no un político. Es nuestro creador. Ojalá lo entendamos de verdad de esa manera. Desde el momento en que ya tenemos los sacramentos que ya estudiamos, ya somos parte divina. Cada que comulgamos, amigos, nos volvemos en un cáliz vivo, en un, vamos a decir, en un sacramental, pero vivo, como cuando se expone el Santísimo y nos arrodillamos, así cuando comulgamos, está la hostia dentro de nosotros y brilla aunque nosotros no la veamos. Y todos los que comulgan brillan como pequeños custodias con nuestro Señor Jesucristo adentro. Esto es real. Comulgo, me vuelvo una custodia viva. Ahí anda Cristo vivo dentro de mí, más vivo que yo mismo. O sea, hay que estar conscientes de que los sacramentos también nos traen compromisos con Dios, de obedecerlo y no caer en el error de los engañados. Ya decíamos que la penal de aquí de Puente Grande, amigos, y cualquier penal en México está llena de católicos bautizados, ¿eh? Lamentablemente es una realidad, es una verdad innegable. Pero ¿qué pasó con todos esos bautizados en la Iglesia Católica que pararon en la cárcel? Nadie los evangelizó, no quisieron participar de la vida divina, o nadie los indujo, sus padres los abandonaron. Pero
Sin esa parte no podemos trascender a la vida eterna. Tenemos que darle valor a los sacramentos que nos fueron impuestos. Que nos fueron impuestos también, insisto, a los que están presos por delitos graves y asesinatos. Pero no alimentaron su fe, no la pusieron en práctica nunca. Miren, jamás una persona que reza el rosario, que comulga en misa, que hace buenas obras en su familia, en su vivienda, se va a volver un sicario. Nunca. Eso es imposible porque hay una protección del Espíritu Santo para aquella persona. Pero continúo en el numeral 1693. Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve en lo secreto, como lo explica Mateo en el capítulo 6, versículo 6. Para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto él mismo, como dice Mateo 5:48. Ya hemos dicho varias veces, amigos, que Dios sabe lo que pensamos todos los que estamos vivos en este planeta en este momento. Somos ya más de 8,000 millones de seres humanos y a todos y cada uno nos creó Dios. Y a todos y cada uno nos creó con el mismo amor. Esto es cierto, ¿eh? Está en la Escritura. Dios no hace acepción de personas. Pero vemos entonces esto que es maravilloso entenderlo, que estamos bajo la mirada del Padre que ve en lo secreto, en efecto. Dios sabe lo que pienso yo, lo que piensa cada uno de ustedes, amigos, que está viendo la clase. Dios ve en lo secreto. Dios ve en todas las partes de su creación, en todos los universos que ha creado, en todas las galaxias. Si pensamos por un momento y volteamos hacia el cielo, ¿qué nos encontramos? Esto, universos, galaxias, cúmulos de estrellas, galaxias individuales, como lo estoy compartiendo con ustedes. Y finalmente planetas, mundos, donde Dios ha querido crear vida y crear seres exactamente a su imagen y semejanza. Miren, todo esto que vimos lo ha creado nuestro Dios, al que le decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Entendámoslo. Dios ve en lo secreto, pero también como queda demostrado, ve a la lejanía, Dios ve todo su creación. Que ya decíamos, la creación está formada por millones de universos. Cada universo está formado por millones de galaxias. Cada galaxia está formada por millones de soles. Y cada sol está formado y forman millones de planetas. Y Dios sigue creando, ¿eh? No crean que ya le paró, ya fue todo lo que creó. No, en este momento Dios sigue creando millones de mundos, galaxias. Dios no para. A veces para la mente humana es difícil comprender este poder de Dios que le llamamos omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Es decir, Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo y Dios está en todas partes. Hay que creerlo, ¿eh? Por lo tanto, miren, ya sabiendo esto, hemos de cuidar lo que metemos en nuestra mente. Hemos de cuidar lo que le decimos a nuestra boca que diga. Porque tenemos ya los sacramentos y tenemos que portarnos, como dice el catecismo, bien, correctamente. Porque ya formamos parte de la vida celestial. Ya nuestra vida tiene algo de santo.
que nos lo dio, como decimos, los sacramentos. Pero sigue diciendo el numeral 1694. Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 11, participando así en la vida del resucitado, siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor, como lo propone San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo como hombre. Como dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, y siguiendo sus ejemplos. Y en efecto, amigos, ¿quién es nuestro modelo para comportarnos? Jesús. ¿Quién es la imagen que queremos copiar? La de Jesús. Por lo tanto, la manera de vivir aquí en el planeta debemos intentar que sea como la vivió Él, que es imposible vivirla como la vivió Él para un hombre común y corriente. Pero ¿qué creen? Es nuestro modelo, es nuestra meta, no tenemos otra. No, pues ya como no puedo ser nunca como Cristo, entonces mejor me voy atrás de otro ejemplo, de otro modelo, de otro rol del mundo. No, mi ejemplo, mi maestro, mi objetivo siempre será mi Señor Jesús. A Él me quiero parecer lo más que se pueda. Con ayuda del Espíritu Santo, Él logra que muchas personas se parezcan a Él. Solo piensen en los santos, miles de santos que han querido parecerse a Cristo. Y muchos ya no. Hablo de un San Francisco de Asís, de un San Agustín, de una Santa Teresa de Ávila. O sea, estamos hablando de almas que de verdad se acercaron a Jesús en su vida aquí en el mundo, en su justicia, en su amor, en su amabilidad, en su vivir en Cristo, como estamos estudiando en el catecismo. Con eso queda demostrado que hay muchos seres humanos que de verdad han intentado hasta lo imposible parecerse a Jesús. Y los que más se han parecido incluso han quedado marcados con los estigmas de Cristo, las heridas de la cruz. Hablo, por ejemplo, del Padre Pío, un verdadero Cristo en la tierra, que hacía milagros mientras vivió, fíjense, como ser humano. Esto es de veras pasmante. Hablo del Padre Pío, acaba de pasar su fiesta hace unos días. Y una reliquia de él anda circulando por las parroquias. Pongan atención dónde anda la reliquia del Padre Pío. Busquen en internet y vayan y tóquenla, ¿eh? Miren, el Padre Pío es un gran ejemplo de esto que nos está diciendo el catecismo. El Padre Pío se volvió un Jesús. Renunció a sí mismo. Les relato un milagro, uno de muchos que hizo en vida, ¿eh? Había una pareja de esposos en Italia. La esposa y madre de un hijo que nació sordomudo desde pequeño. El esposo era ateo, un trabajador comunistoide, que no le importaban las cosas de Dios. Y entonces llevaron al niño hospital tras hospital buscando a alguien que le curara la sordera y la mudez. Y no consiguieron ningún avance a través de la medicina, a través de la ciencia. Y entonces aquella madre
angustiada, le dice al esposo, oye, he sabido del Padre Pío que hace muchos milagros, vamos a verlo. ¿Qué te cuesta? Y dijo aquel hombre, no, yo no creo en eso, a mí ya sabes que a mí no me embarres, si quieres ve tú. Y entonces le dijo ella, por lo menos acompáñame a Petrelchina, que es la población donde vivía el Padre Pío. Acompáñame, si quieres me esperas ahí en las bancas del jardín del centro. Y en efecto acepta y acompaña a la esposa. Y entonces la esposa hace una cola inmensa, ya se imaginarán la cola que había para ver al Padre Pío. Y se va con su niño sordomudo, la esposa, la mamá. Y cuando le toca llegar con el Padre Pío, le dice el Padre Pío a aquella mujer que va con su niño sordomudo, oye, ¿y dónde está tu esposo? Y contesta la mujer, no quiso entrar, sabe que él no es creyente y se quedó afuera, está en una banca del jardín. Y entonces el Padre Pío fíjense lo que hace. Le dice al niño sordomudo, ve por favor, busca a tu papá y dile que digo yo que por favor venga. Y entonces sale corriendo aquel chiquillo sordomudo, llega y ve a aquel papá ahí viendo un periódico en el jardín, y llega y le dice, papá, papá, te habla el Padre Pío, que necesita que entres, por favor. Miren, casi se desmaya aquel hombre. Si hubiera desmayado, la gente no hubiera entendido lo que estaba pasando. A partir de ese momento se fue de la mano de su niño mudo él, de la sorpresa. Cuando llega ante el Padre Pío no pudo decir nada. Solo le dijo, gracias, Padre Pío. Y el Padre Pío le dijo, desde hoy en adelante cree, es lo único que te pido, cree, no dudes de Dios, porque existe. Y miren, como este milagro, hay muchos del Padre Pío. ¿Por qué? Porque imitó a Cristo. Se volvió un Cristo como pues deberíamos ser todos, ¿verdad? Pero hemos de tratar de alcanzar la mayor igualdad con el ser de Cristo hombre aquí en la tierra. Ser amables, ser empáticos, ser, vamos a decirlo de alguna manera, buenos en todos los casos. A veces tendremos que defendernos del maligno, ¿eh? También, pero ese es otro tema. Pero vamos a continuar, amigos, en el numeral 1695. Y nos sigue diciendo el catecismo. Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, estamos santificados y llamados a ser santos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre y haciéndose vida en ellos, los hace obrar para dar los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por la caridad operante, sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente. Mediante una transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz. Como dice San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, por la bondad, la justicia y la verdad en todo, dice San Pablo. Es decir, lo que nos da el Espíritu Santo es para el bien común, no para beneficio propio. Y hay que entenderlo, lo repite San Pablo una y mil veces. Los dones que Dios nos ha dado son para el bien común. Los dones que nos ha dado el Espíritu Santo también son para el bien común.
Es decir, yo como hijo de Dios, como cristiano viviendo a Cristo, debo ayudar al necesitado, al vecino, a mi familiar, al de mi comunidad, al que está cerca y al que está lejos. Jesús nos manda, amigos, a servir a los demás, a ayudarlos, a apoyarlos, a ser empáticos con ellos, a ser amables siempre con ellos. Decíamos al principio del programa, un verdadero cristiano debe estar siempre bien y estar de buenas siempre. Y lo voy a decir para que me entiendan, aunque me duele una muela o me duele la panza y me preguntan, ¿cómo estás? Bien y de buenas. Ya se me pasará ese dolor de panza. Pero yo ante los demás estoy bien y de buenas. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi interior. El Espíritu Santo que vive en mí es suficiente para decir siempre estoy bien y de buenas. Aunque esté en una cama de hospital convaleciente. Que se los confieso que ya estuve en una cama de hospital, como algunos de ustedes lo saben. Ya debemos estar siempre bien y de buenas. Porque miren, mucha gente está bien, Dios los tiene bendecidos, pero andan de malas. Saludan de malas o no contestan el saludo. Y uno ve que Dios los tiene bendecidos, ¿verdad? Con trabajo, con familia. No, que no pase eso nunca con nosotros, amigos. El Espíritu Santo en nosotros es suficiente para andar bien y de buenas siempre. Los problemas no nos van a faltar, ¿eh? No seamos ilusos. Los problemas no nos van a faltar nunca. Esos hay que resolverlos. Hay que pedirle consejo al Espíritu Santo para resolverlos de la mejor manera. Pero no van a desaparecer. ¿Sabe cuándo van a desaparecer los problemas de nuestra vida? Nunca, ¿eh? No nos hagamos esa ilusión. Lo que hemos de pedirle a Dios es lo necesario para resolverlos, para superarlos. La fuerza espiritual, la economía suficiente para enfrentar y vencer los retos de la vida. Eso hay que pedirle a Dios. Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿eh? Lo sabe perfectamente, pero hay que pedírselo. Hay que decírselo con la palabra exacta. Señor, ayúdame con esto, ayuda a mi hija en su trabajo, ayuda a mi familia con la economía, Señor, concédenos el sustento, que no nos falte la comida en la mesa. Hay que decírselo. Y no decir, Señor, ya sabes lo que necesito, ya nomás espero que me lleguen aquí envíos como el Mercado Libre. No, eso no va a pasar nunca. Hay que pedirle a Dios lo que queremos de Él, lo que necesitamos. Acuérdense del caso del ciego Bartimeo. Seguro se acuerdan. Aquel hombre ciego de nacimiento, ¿eh? Que escucha que Jesús anda por ahí en su comunidad y sabe que Jesús hace milagros. Y recuerden que le grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, grita aquel ciego. Y le contesta Jesús, recuerden, ¿qué quieres que haga por ti? Miren, amigos, yo les pregunto algo. ¿Jesús sabe o no sabe lo que quiere Bartimeo? Lo sabe perfectamente. Sabe que le está hablando un ciego de nacimiento y quién es, cómo se llama, dónde vive. ¿Eh? Y fíjense, el ciego solo le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es decir, dímelo, pronúncialo, que lo escuche yo y lo escuchen los presentes. Y entonces le dice, que vea, Señor, que pueda ver. Y entonces el Señor, con una mezcla milagrosa, lo cura. Y entonces Bartimeo
A partir de ese momento ve, pero tuvo que decirle, ayúdame, Señor, ten compasión de mí, quiero ver, ayúdame a que vea. Insisto, amigos, no hay la menor duda de que Jesús ya sabe lo que quiere Bartimeo, pero le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dímelo, pronúncialo. Y es lo que nos está refiriendo aquí el catecismo. Cuando hablemos con Dios, que es orar, hay que decirle nuestras necesidades. Señor, hoy mira, tengo que pagar esto, hoy tengo que hacer este trabajo, hoy tengo este compromiso, Señor, ayúdame, ayúdame, te lo pido, ayúdame con el problema del trabajo, ayúdame con la parte económica que me preocupa, ayúdame con eso, Señor. Hay que ser enfáticos con nuestro Dios y decírselo racionalmente. Ayuda a mi hijo en el problema que tiene. Ayuda a mi hijo en la escuela que va a presentar un examen. O sea, hay que decirle a Dios lo que queremos que nos ayude. Y no decir, como decíamos, Señor, ya sabes mi necesidad, ay, ayúdame, ¿eh? Ay, ayúdame, tú ya sabes. Ya me quedo tranquilo, claro que no, claro que no. Hay que decirle a Dios nuestras necesidades, literalmente, ¿eh? Literalmente. Pero sigo leyendo el numeral 1696. 1696. El camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición. Como lo dice Mateo capítulo 7 versículo 13, que es donde le digo que Jesús dice que oiga mis palabras y las ponga en práctica, ese va a triunfar. Es decir, el que tome el camino del bien. Y el que escuche mis palabras y no las ponga en práctica, ese le va a ir mal. Va a terminar en la desgracia. Es decir, el que elige el mal. Pero dice el catecismo, la parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. Miren, cada quien elige qué camino tomar en la vida. ¿Robo o no robo? ¿Verdad? ¿Ofendo o no ofendo? ¿Golpeo o no golpeo? ¿Engaño o no engaño? ¿Me masturbo o no me masturbo? ¿A eso por qué nos toca? Eso es algo, amigos, que todos tenemos que enfrentar cada día. Dice Jesús en su llamado a cada uno de nosotros, aquel que me quiera seguir, primero renuncie a sí mismo, a sus vicios, a sus defectos, a sus malas actitudes. Y dice, miren, luego tome su cruz de cada día. Así lo dice nuestro Señor Jesús. Tome su cruz de cada día, es decir, cada día nos va a traer problemas, cada día hay cruz que cargar, que soportar. Pero en nosotros está tomar el camino del bien o el del mal, ¿eh? Nadie más va a tomar esa decisión por nosotros, mucho menos Dios, que nos creó libres. Dios nos advierte lo que hay en cada camino, ya lo sabemos. Pero el hombre decide a final de cuentas. Y a veces cuando ese hombre es rey o es el todopoderoso de un país, arrastra con él a todos los miles atrás de él por el camino del bien o del mal. Esta es una regla eterna. De hecho, el Salmo número 1 que escribió el rey David, a eso se refiere, dice Dios en el Salmo número 1. Yo pongo ante ti el bien o el mal. Tú elige lo que tú quieras. Yo no me voy a meter en eso, dice Dios.
Tú decides. Pero si eliges el camino del mal, espera la destrucción. Y si eliges el camino del bien, puedes esperar la vida eterna a mi lado, en mi casa y para siempre. Es una verdad auténtica, amigos. Ahora sí que no es choro de Dios. Dios nos va a dejar libres de tomar decisiones siempre. Recuerden que la verdadera libertad, ya lo he dicho, es hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Esa es la verdadera libertad. Porque si con mi libre albedrío hago el mal, robo, asesino, no estoy siendo libre, ¿verdad que no? Estoy siendo libertino. Estoy lejos de la libertad. Sé que poner atención. Quiero ser siempre libre. Siempre debo usar mi libre albedrío para hacer el bien. Aguantarme las ganas de pecar, de robar, de abusar. Defenderme del sexo desordenado, alejarme de la pornografía. De eso estamos hablando en la práctica. Si quiero ser de Cristo, si quiero hacer valer los sacramentos que viven en mí. Y mire, voy a decir una majadería, pero el diablo es cabrón. No le demos oportunidad nunca de que nos tropiece, que nos descarrile de nuestro camino hacia Dios. Pero sigo leyendo el numeral 1697, amigos. Y nos habla precisamente de la catequesis. Dice, en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y la exigencia del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva en Él será, y miren, dividen la parte catequética. Debe haber, dice el catecismo, en primer lugar, sí, una catequesis del Espíritu Santo, maestro interior de la vida según Cristo, dulce huésped del alma que inspira, conduce, rectifica y fortalece esta vida terrenal. Es decir, amigos, hay que entender que el Espíritu Santo nos ama y que quiere vivir dentro de nosotros. Pienso, pero si lo invitamos a vivir dentro de nosotros, ¿qué es lo que ocurre cuando comulgamos y cuando estamos en gracia siempre? Debemos cuidar nuestro interior porque ahí vive Él. Evitar las groserías, los malos pensamientos, los pensamientos sucios, ya sea de sexo, de venganza, de abuso, de proposiciones de robar, de agandallar. Y hay que estar atentos y recordar siempre en nuestra mente, no, fuera todo eso porque el Espíritu Santo está dentro de mí, vive en mi conciencia. Largo de mí toda idea de pecar. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí, por lo tanto, es una potencia insuperable. Si uno mi voluntad al Espíritu Santo en mi conciencia, nada me puede vencer. El problema es cuando abandono al Espíritu Santo, lo echo de mi interior, por echarme un pecadito, por disfrutar un ratito de placer totalmente malévolo. No vale la pena echar al Espíritu Santo de nuestro interior por gozar un ratito de cualquier cosa del mundo, ¿eh? Nada, nada, absolutamente nada. Por eso insiste el catecismo en que debe haber una catequesis de la gracia, dice. Pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Y esta catequesis de la gracia, amigos,
Ya hemos dicho que es ni más ni menos que gozar de la amistad de Dios. Hablar de gracia o decir que Dios nos considera sus amigos es lo mismo. Pero ¿qué pasa si cometo un pecado grave? Pues pierdo la amistad de nuestro Señor Jesús. No me va a ver como amigos si robo, si mato. Él no quiere amigos así. No los acepta, ¿eh? De hecho, los vomita como tibios. Entonces hay que decidir, ¿nos dejo entrar el Espíritu Santo en mi vida? Entonces voy a gozar de la gracia de Dios. Pero sigue diciendo que también debemos recibir en tercer lugar una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Y recuerden, ¿cuáles son las bienaventuranzas? Bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los buenos de corazón, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Bienaventurados los que aman la paz porque serán llamados hijos de Dios. A eso se refiere. Entonces nosotros debemos practicar las bienaventuranzas, ponerlas en práctica, ser hombres de paz, ser hombres misericordiosos, ser hombres fraternales, ser hombres que adoramos a Dios. A eso se refiere esta parte. No puedo decirme cristiano y ser cruel. No puedo decirme cristiano y no amar a mi prójimo, no ayudarlo, no auxiliarlo cuando se me presenta la oportunidad de ayudarlo. Aunque él me pida o no ayuda. Bien, cuando yo veo un ser humano en necesidad, me debo acercar a ayudarlo. Y no decir, ay, pues no me pidió ayuda, pues ahí a ver quién lo ayuda. No, amigos. Hay que pararnos en el camino, acuérdense del buen samaritano. Acaba de pasar esa lectura hace poquito tiempo en la misa dominical. Pero vamos a continuar con el número 4, hablando de las catequesis que debemos recibir, es decir, la capacitación de nuestra alma en estos aspectos. Y dice, también una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición del obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón, no podría soportar esta verdad. Esto es cierto. Por eso, amigos, en la misa tenemos que confesar y de voz alta, el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Por eso ruego a la Santa Virgen y a los santos y a ustedes que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Miren, esto es verdadero. No hay un ser humano que no rece esta oración en misa con verdad. Todos llegamos a la misa, sobre todo la dominical, llenos de pecados de la semana, desde lunes, martes, miércoles, jueves. Quien va a misa diario se purifica. Están en mejor condición. Pero los que vamos a misa el domingo traemos ahí todos los pecados. Desde un cerrón inventado de madre en el tráfico hasta una mala acción en la familia porque me ganó el coraje, me ganó el malestar, como ya decíamos. A ver, traemos algún padecimiento, algún dolor, algún achaque que nos hace querer estar de malas. Y a eso se refiere esta parte del catecismo que nos obliga a superar eso. Es decir, debemos superar el pecado y también pedir perdón. Ya decíamos que en el yo pecador, bien rezado, sentido, recibimos el perdón a través del sacerdote.
pero debemos rezarlo. Miren, a mí me ha tocado no sé cuántas cientos de veces en mi vida estar en misa y notar que mis vecinos no están rezando el yo pecador, como que nomás lo están pensando, no sé, o como que no se están incluyendo en la asamblea. No, amigos, que no les pase eso, se los digo de corazón. El yo pecador debe ser en voz alta. Me deben escuchar los demás, por eso les digo, y ustedes, hermanos, para que intercedan por mí. ¿Cómo va a interceder mi vecino de al lado si me quedo callado? Ojo, ¿eh? Aquí estamos hablando de practicar correctamente los dones de Dios. Y por eso tenemos que decir, he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa. Hay que decirlo y darnos el golpe en el pecho. Es como decirle a Dios, no culpes a nadie de mis pecados, Señor, me hago responsable. Fue mi culpa en todos los casos. Pero perdónanos. Recuerden que nos la pasamos pidiéndole perdón a Dios desde que comienza la misa. Acuérdense que hicimos, después del yo pecador viene el Kyrie. ¿Qué es el Kyrie? Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Es decir, no merecemos estar aquí, pero ten piedad de nosotros porque somos pecadorcillos, medio sucios, pero tú nos puedes limpiar. Y miren, toda la misa seguimos pidiendo eso. En el Gloria, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Otra vez. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo. Miren, la misa nos purifica si nos concentramos en la misa y en la liturgia y la vivimos, no solo la decimos. Y así toda la misa estamos pidiendo perdón, hasta en el Padre Nuestro. Recuerden que le decimos a Dios en la misa, perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense qué doble compromiso le decimos a Dios con el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas hacia los demás, Señor, como yo los perdono, ¿eh? Fíjense, en el Padre Nuestro ya estamos afirmando como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, ya le estaba diciendo a Dios, yo perdono al que me ofende, por lo tanto, perdóname a mí. Por eso, miren, en el capítulo 6 del libro de Mateo, después de que Jesús enseña el Padre Nuestro, hace una advertencia clarísima. Dice nuestro Señor Jesús después de enseñar el Padre Nuestro. Ah, pero si ustedes no perdonan a sus hermanos que los ofendieron, tampoco yo los voy a perdonar a ustedes. Estamos obligados a perdonar. ¿Qué estamos obligados a perdonar? Todo lo que nos hagan los demás. Todo, hasta lo más horripilante que se les ocurra. Acabamos de vivir un caso ejemplar y se los comparto de todo corazón. Ya ven que mataron en Estados Unidos a un cristiano evangélico, Charlie Kirk, y lo asesinaron de una manera criminal, diabólica, traidora, asquerosa, repugnante, y todos lo vimos. Pero, ¿saben qué hizo su esposa Erika? Ante toda la multitud que fue al velorio de su esposo, dijo, yo perdono a aquel que asesinó a mi esposo, lo perdono de todo corazón y empezó a llorar, pero lo pronunció completo. Lo perdono de todo corazón, aunque me quitó lo que más valía en mi vida, lo perdono en nombre de Dios. Miren, es una persona que practica lo que estamos diciendo. Estamos obligados a perdonar para poderle decir a nuestro Padre, perdóname a mí.
De lo contrario, sería algo completamente absurdo. Pero, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo. Y le vamos a dejar ahí para continuar, Dios mediante, el próximo martes, sobre esto que es ya la aplicación de los sacramentos. Dios ya nos va a empezar a retar en el compromiso a través del catecismo. A ver, ¿de veras vas a vivir como lo pide Cristo? ¿O vas a querer vivir como se te pegue la gana? Esa decisión la tendremos que tomar. Pero por hoy, queridos amigos, vamos a darle muchas gracias a Dios en su Santísima Trinidad. Y como les decía al principio, vamos a encomendarnos a los tres grandes arcángeles que hoy es su día: Miguel, Rafael y Gabriel. Vamos a pedirles que nos protejan, que nos aconsejen, que nos ayuden. Recuerden que Miguel nos protege del demonio. El demonio ve a Miguel y se echa a correr, amigos, ¿eh? Algo así como cuando ve a la Virgen María. A Miguel ni se le acerca el demonio, por lo tanto tengan a Miguel en su casa, en una imagen, en una reliquia. También a Rafael. Yo los tengo aquí en mi altar. Al ratito los comparto por ahí en el grupo de WhatsApp. Yo creo mucho en ellos. Soy muy devoto y he hecho que mi familia también confíe mucho en ellos y los encomendamos siempre a que nos ayuden y nos protejan. Pero repito, Miguel nos protege del demonio. Rafael nos ayuda con las cosas materiales, con las cosas de la casa, del coche. A mí me ha hecho milagros, Rafael. De verdad se los digo, con mis coches o en mi casa. Reparaciones milagrosas. No tengo tiempo para contarlo ahorita. Y Gabriel, amigos, pues es el consejero de Dios para los hombres en la tierra. ¿Quién aconsejó a María? ¿Quién aconsejó a José? No tengas miedo de tomar a María, tu mujer. Y a María no tengas miedo de estar embarazada. Es Gabriel. Adóptenlos. Cuando tengan un problema y no sepan qué decidir, digan: Gabriel, ayúdame. ¿Qué decido en este momento grave? Tú dime y verán. Funciona, esto es real. Son seres poderosos, vivos, que nos acompañan aquí en la tierra. Hay que aprovechar su compañía y el poder que Dios les ha concedido. Vamos a encomendarnos y agradecerle a Dios de todo corazón todo lo que hace por nosotros, pero también, amigos, ofrecerle lo mejor de nosotros. Como nos está diciendo el catecismo, solo tenemos la opción de ser buenos ante Dios. Ofrezcámosle nuestro testimonio. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Encomendémonos a los tres arcángeles que rueguen por nosotros. Muchas gracias a todos y los espero la próxima. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Saludos. noches a ustedes. Les agradezco de todo corazón que participen. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches a A todos. ustedes, Dios los bendiga de todo corazón.
Y a usted Bendiciones a también y a sus su familia. familias, a sus hijos, a todos. Muchas Y, a- gracias, maestro. y que nos cuiden los tres arcángeles a todos. Que así Amén. sea. Amén. Gracias.